Bienvenidos a un espacio de BLA Limitada sobre experiencia legal y empresarial con un invitado muy especial con quien hemos tenido una larga trayectoria de trabajo común y estamos hablando de un muy distinguido abogado y selecto amigo, el doctor Fabio Beltrán Osa. El doctor Flavio es abogado litigante en la parte laboral, con una muy vasta experiencia y con quien muy amablemente ha querido compartir con nosotros un tema definitivamente interesante con relación a la ley de acoso laboral, la ley 1010 del año 2006. Doctor Flavio, ¿en qué consiste la ley de acoso laboral? Y bienvenido a este espacio. Doctor Edmundo, cordial saludo. Gracias por invitarme y un saludo para su cordial audiencia. La ley de acoso laboral, conocida como la ley 1010, nos habla de la prevención en general para el acoso, contra el acoso laboral. Esta ley busca que en los reglamentos de trabajo, en la seguridad laboral interna de las empresas, se lleve un comité paritario para tratar casos internos sobre maltrato, sobre abusos, sobre situaciones que de una u otra forma perturben negativamente al trabajador. Hay que pensar por el trabajador como persona, como ser, como una persona que sufre, que siente, y esos acosos de una u otra forma generan una negatividad en su producción, en su forma de ser, en su interioridad. ¿Qué define la ley, doctor, como acoso? ¿Qué sería el acoso, propiamente dicho? El acoso es todo hecho repetitivo. Cuando digo todo hecho repetitivo, significa que la conducta de ese personaje, ya sea empleador, subalterno o jefe, que moleste, que enturbie esa relación laboral, sea permanente. Claro que también un acoso puede ser por una sola vez, pero ese acoso de una sola vez es muy difícil probarlo. Cuando usted habla de acoso laboral, le corresponde la carga de la prueba al trabajador, a la persona que denuncia. Pero entre compañeros también podría generarse. Obvio que sí. ¿Por qué entre compañeros o entre superiores o entre subalternos? Un subalterno puede acosar a un superior en escala ascendente o descendente o hacia los lados. Me explico mejor. Un compañero a otro lo puede molestar por las creencias religiosas, porque es gordo, porque es flaco, por el color de la piel, por la religión, muchas cosas hay. La norma contra el acoso laboral es demasiado infinita. No se traduce solamente a un solo hecho o a una tipicidad única, no, es muy universal. Es decir, que el espectro de la ley contra el acoso laboral es demasiado amplio. No es solamente el que está descrito en la norma, sino el que de una u otra forma pudiera alterar al trabajador. En este caso, la persona tendría que demandar esa conducta, ahora que menciona usted que es el trabajador el que tiene que precisamente manifestar esta situación. Sí, es el trabajador el que tiene que demandar, porque si el trabajador no informa a su superior, no informa al comité paritario sobre el problema, está cohonestando, está aceptando ese abuso. Me explico mejor. Hay un hecho de carga de trabajo, excesiva de trabajo, que no le dan los elementos adecuados para su protección, que lo molestan con apodos, que le ponen sobrenombres, que le ponen horarios muy difíciles que a los demás no les colocan. Entonces, si el trabajador no informa a ese comité, de inmediato estará aceptándolo. ¿Qué es lo que pasa con la aceptación? Esa aceptación tácita significa que está de acuerdo. En ese caso, dentro de las demandas, ¿podría caber una acción de tutela frente a esa situación? No. La Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara. La ley contra el acoso laboral tiene su trámite interno en la empresa, tiene su trámite interno ante los jueces. Es decir,
que no puede ser válidamente aceptado por acción de tutela, porque así ya lo ha dicho la Corte en reiteradas jurisprudencias. Intentar llevar un proceso de acoso laboral por tutela no es viable, porque así hay jurisprudencia. En este caso de los diferentes tipos de acoso, ¿se incluye el acoso sexual o está excluido dentro de la norma? No, el acoso sexual ya es un delito. Estamos hablando del derecho laboral, que es algo administrativo, que es algo interno. Cuando se está hablando de acoso sexual, ya estamos hablando de un delito. No significa que esto no lo tenga que conocer el comité paritario de la empresa contra el acoso laboral. Sí, lo tiene que conocer y el empleador no se puede quedar quieto. Si hay un acoso sexual, ya estamos hablando de un delito, prisión de 1 a 3 años. El problema de esta ley penal es que cualquier delito es excarcelable, y si el imputado acepta los cargos, ya la pena sería demasiado menor. O sea que podrían darle la casa por cárcel incluso. Siempre le dan la casa por cárcel porque el delito es excarcelable. Es más, ni siquiera le dan la casa por cárcel, le dan presentaciones. O sea que simplemente tiene que reportarse ante un juez. Sí, periódicamente. Pero si se aceptan los cargos, la pena sería mínima, y si no tiene antecedentes, ya la pena sería escasa. O sea que en este caso, además de las penas, ¿podría haber una acción pecuniaria de tipo de monetario? Bueno, ¿una sanción? Sí, volvamos al acoso laboral, porque estamos hablando del acoso sexual. Entonces, para terminar el tema del acoso sexual, en materia laboral no existe como acoso laboral el acoso sexual. Ya eso es un delito que lo debe conocer la justicia ordinaria. No obstante lo anterior, el comité paritario lo tiene que conocer para darle corte a esa situación. No es correcto que un hombre o una mujer, o un hombre a otro hombre, otro hombre a otra mujer, tengan los acosos sexuales y la empresa no solamente los acepte, sino que no haga nada. Ya. Bueno, volviendo a las sanciones. Primero que todo, cuando un trabajador demanda por acoso laboral y su acción es tomada como inocua, su acción es tomada como no probada, es decir, que no demostró los cargos, el juez laboral lo puede sancionar entre medio salario mínimo y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A él como trabajador. A él como trabajador, como denunciante. Correcto. Pero también la ley trae también otras sanciones contra los testigos falsos. Cuando alguien lleva testigos falsos, el juez podría, de acuerdo a la normatividad vigente, también aplicar sanciones. Estas sanciones tienen agravantes, tienen atenuantes para corregir en lo posible el acoso laboral. En el caso de acoso laboral, ¿incluiría solo trabajadores o también, por ejemplo, los prestadores de servicios de manera personal que a veces laboran con las empresas? E incluso hay empresas que disfrazan contratos laborales como de prestación de servicio. Bueno, la pregunta tiene 2 aristas. Contestemos en principio la pregunta por la parte laboral sobre el acoso laboral contra contratistas, contra contratos civiles, arrendamientos comerciales. No, la respuesta es no. Para ellos hay otra actividad, hay otra cláusula otra forma de penalizar que está incluida en cada contrato, pero solamente hay acoso laboral con los trabajadores directos del empleador, no con los de honorarios, ni con los contratistas independientes, ni nada de ese estilo. Usted me hablaba de que hay empresas que disfrazan la actividad laboral. Pues sí, desafortunadamente las hay. Hay otras sanciones contra ellas, y la más grave, fuera de lo económico, está en la solidaridad que existe entre el contratista independiente que no paga y el empleador o beneficiario de la obra. Me explico mejor. Pongamos un ejemplo más sencillo. Usted necesita que en su casa le pinten una pared, le pinten la casa, le cojan una gotera en el techo, cualquier
situación de un contratista. Si usted contrata a ese personaje y no le obliga a que le presente los pagos de la seguridad social, resulta que usted es solidariamente responsable con lo que le pase a ese contratista o a ese trabajador del contratista. ¿Por qué? Porque usted es el beneficiario de la obra y al usted no exigirle seguridad social a ese contratista o a los trabajadores del contratista, usted es solidariamente responsable. O sea que el acoso laboral es, nuevamente, retomando sus palabras, circunscribe exactamente los trabajadores que tienen ese vínculo de contrato laboral. Solamente a los que tienen vínculo de contrato laboral, pero tenemos que tener en cuenta que el contrato laboral puede ser escrito o puede ser verbal, a término fijo o indefinido. Los contratos a término fijo los demandaron por inexequibles. La Corte Constitucional dijo que son exequibles, luego no cabe ninguna demanda ni ninguna discusión, son legales. Ok. ¿Ante quién se hace esa demanda? ¿Se puede ante la oficina de trabajo o también o es exclusivamente ante un juez laboral? Bueno, la ley allí tiene unos vacíos un poco interesantes. Lo puede conocer el Ministerio de Trabajo, lo puede conocer un inspector de policía, lo puede conocer cualquier autoridad civil que esté en el área donde esté el trabajador. Pero ya para sancionar o para definir, ya la competencia le es dada solamente a los jueces laborales del circuito. Me explico. El juez laboral del circuito recibe una queja sobre acoso sexual. Sobre acoso laboral. Acoso laboral, me equivoqué. Sobre acoso laboral. De inmediato llama al trabajador para que amplíe su denuncia y su demanda. Y después le corre el traslado al empleador o al trabajador que ocasionó el acoso. Una vez de que lo haya acosado, el acosador puede llamar en garantía al supuesto acosador. Me explico. Una empresa recibe una demanda por acoso, pero la empresa no tiene nada que ver porque no conocía el caso. El que está acosando es un inferior, un subalterno o un superior o un compañero. De inmediato investiga, se da cuenta de que la empresa no tiene nada que ver en el problema, pero de inmediato busca la forma que ante el juez el supuesto acosador integre ese litisconsorcio necesario, es decir, que acuda al proceso para que sea investigado como posible sujeto activo de la vulneración. Con relación al comité paritario, el oficio es tratar de conciliar para evitar de que se genere esas posibles demandas, o cuál es el oficio ahí del comité paritario con relación al tema del acoso laboral. Sí, la ley lo que busca en principio es tratar de evitar el acoso laboral en todas sus fases. Como hay un comité paritario, empleador-trabajadores, ese comité está vigilando cualquier situación que haya, y ya sea de oficio o por querella, lo puede llevar a la mesa y lo puede investigar. ¿Qué pasa si el empleador no hace nada? Si el empleador queda contemplativo, si el empleador no toma medidas para que ese acoso termine, pues resulta que es solidariamente responsable. Vamos a poner un ejemplo. Hay un trabajador que está siendo víctima, lo que llaman hoy modernamente el bullying. Lo están molestando porque tiene el pelo largo, porque no tiene pelo, o porque usa aretes, porque usa cola de caballo, porque su caminado es como medio raro. No, eso hay que respetarlo y es su vida privada. Si el empleador ante un acoso de esos no toma medidas, no toma sanciones, no evita que molesten al trabajador, ese trabajador puede acudir ante un juez de la República y puede demandar. Hagamos una breve pausa, doctor Flavio, y vamos a continuar en breves instantes precisamente con esta interesante charla que usted muy amablemente nos ha permitido dentro de la praxis, dentro de la práctica que tiene usted como abogado litigante. Entonces, en breves instantes continuamos
con esta interesante charla sobre acoso laboral. Para BLA Limitada es motivo de satisfacción poder presentar a todos ustedes un producto preparado por el doctor Carlos Augusto Rincón, que además de ser catedrático universitario, es un experto en el tema de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. Con ello se pretende dar a conocer a todos ustedes un proceso paso a paso, tal como él lo ha venido haciendo en distintas publicaciones, especialmente en libros universitarios que todos podemos encontrar con varias de las editoriales más prestigiosas del país. Por tal motivo, nosotros hemos querido brindarles a todos ustedes un producto de alta calidad, diseñado precisamente para el adecuado entendimiento de lo que es el ESFA, el Estado de Situación Financiera de Apertura, que posiblemente algunos no han tenido en cuenta todos los elementos y que, contando con la trayectoria y la experiencia de Carlos Augusto, queremos ofrecerles a ustedes este producto. Carlos, ¿por qué no nos amplías un poco el contenido de este producto? Bueno, Edmundo, y a todos, pues el producto como tal está modelado bajo unas metodologías didácticas que faciliten, digamos, el aprendizaje de las políticas contables, de las políticas de reconocimiento, medición y revelación que exigen las normas internacionales. Está hecho con diagramas, con la metodología de diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, digamos, bajo los dibujos de diagrama de Venn, que eso facilita mucho, como también recordar cuál es la división que se debe hacer en la política para trasladar los datos del decreto 2649-93 hacia las políticas NIF. Además, un paralelo que tienes tú entre los conjuntos que utiliza la norma local y los conjuntos de información que utiliza la norma, el estándar internacional, la norma NIF. Claro, entonces en vez de utilizar como la modelación matricial plana, lo hicimos bajo esos modelos, digamos, de bolitas, de conjuntos, y permite entonces revisar cuántos conjuntos tiene el 2649 para hacer su estado de situación financiera, lo que llamamos el balance general, y bajo ni el estado de situación financiera de apertura. Entonces, cuántas bolitas hay allá, cuántos, digamos, indicadores, cada bolita es un indicador, y eso ha facilitado y va a facilitar el que lo vea, pues recuerde cuál es el cambio que se da entre el decreto 2649-93 y las normas internacionales. Además, le has querido agregar la metodología que utilizó las superintendencias para organizar el modelo ya en los informes que se presentan a las distintas superintendencias. Claro, como en el ejercicio ya que entramos después, la superintendencia sacó un informe 45 donde exigía la división de las transacciones en el error, en la reclasificación y en los ajustes de medición. Entonces se hizo bajo la misma metodología, digamos, por si acaso en algún momento la superintendencia pide ese informe. Puede llegar a pedirlo, y claro, y está contemplado. Es más, dentro de las circulares dicen que se debe tener la información a disposición cuando así lo requieran. Claro, entonces digamos que la misma metodología y además el ESFA, que es el que está mandando a los diferentes medios magnéticos pues, que hay para revelar la información como tal. Perfecto. Entonces, amigos, no solamente es un curso de carácter conceptual, sino que contiene un ejercicio práctico de aplicación con algunos casos donde se detallan y se explican para ellos. De manera complementaria, vamos a recibir un producto donde hemos tratado de sintetizar aspectos más relevantes del tema de implementación que complementa perfectamente lo que el doctor Carlos Augusto Rincón ha preparado para todos nosotros. Así que esperamos que ustedes acojan este nuevo producto para todos ustedes. Exacto.
Continuamos con la compañía y la experiencia legal que nos brinda el doctor Flavio Beltranosa, abogado litigante experto en la parte laboral, con un tema que, como ya lo habíamos iniciado, corresponde al acoso laboral. Doctor Flavio, ¿quiénes son los sujetos activos y pasivos de este acoso laboral? El sujeto, comencemos por el pasivo. El sujeto pasivo tiene que ser un trabajador, no puede ser un empleador, no puede ser alguien que tenga la dirección de la empresa, a menos de que se conjugue la capacidad de ser trabajador y empleador. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El trabajador, pero el trabajador activo. No es sujeto pasivo un contratista, un trabajador independiente, una persona que venga por negocios, por arrendamientos. No, para ellos hay otra normatividad, hay otro tipo de administración y de sanciones. Entonces, el sujeto pasivo solamente puede ser un trabajador, alguien que tenga contrato de trabajo, ya sea escrito, verbal, a término fijo, indefinido, etc. El sujeto activo, ahí sí que es amplia la gama de personajes. La cobertura, el alcance. Claro, porque la ley es demasiado generosa en tipificar ampliamente. El sujeto activo puede ser el empleador, puede ser un subalterno, puede ser un inferior, un compañero de trabajo. Son muchos los personajes, pero tiene que ser alguien que tenga la afinidad laboral para con la empresa. Pongo un ejemplo que no se puede dar. Hay una persona que es un proveedor, trae la materia prima y le da por molestar a un trabajador porque tiene su cabello largo, para poner un ejemplo. Pues ahí no se puede dar nada. ¿Por qué? Porque el trabajador, el personaje que trae la materia prima no tiene vínculo laboral, pero ante una situación de esas no se da el acoso laboral, pero sí puede llevar y debe llevar el caso ante el comité paritario para que el acoso, que es indirecto, que es pues no tan claro, tenga que cesar. Si ya no lo hace, ahí ya hay una tolerancia del empleador y tiene que buscar la forma de que ese acoso, entre comillas, cese. Entonces, el acoso laboral solamente es dado entre empleadores y trabajadores. ¿Cuál es la problemática del empleador? Vamos a ver la representación legal del empleador. Para efectos civiles, solamente es responsable el gerente. En efectos civiles. En materia laboral, no. En materia laboral, no. La representación la puede tener el empleador que es gerente, la puede tener cualquier superior, cualquier persona que tenga cargo de dirección, de confianza y manejo. Es decir, como dice el código, con la aquiescencia del empleador. Entonces, el abogado de la empresa irrespetó a un trabajador, pues ese abogado está representando a la empresa. El jefe de una planta está representando a la empresa. Esos representantes de la empresa son muchos. La gama de acción de esos representantes es demasiado amplia. En estos casos, usted me hace traer a colación un tema que las pequeñas y medianas empresas, pymes, tenemos muy involucrado, y es la parte de las empresas de familia. ¿Se podría tipificar la relación familiar, que a veces se confunden los roles entre jefe y subalterno, que son familiares, padre, hijo, esposo, esposa, entre hermanos, que se pueda llegar a confundir con un acoso laboral? Sí, alguien demandó por inconstitucional ese tema que usted está indicando, es decir, que declararan que no hay acoso. No, la Corte Constitucional dijo que era exequible y que se da la posibilidad de que un familiar que es superior en la parte laboral a otro familiar que es inferior, que es subalterno, tenga que ser sujeto activo y tenga que ser sujeto pasivo del acoso laboral. Hagamos una aclaración, doctor Edmundo,
ya que estamos tocando esos acosos laborales, hablemos de la palabra patrono. Perfecto. Esa palabra patrono huele a esclavitud, al yugo. La ley 50 desde el año 90 quitó esa palabra patrono, ahora es empleador y trabajador. Cambiarle de nombre a las cosas pues no es tan adecuado. Si usted le dice mi patrón, no, mi empleador. ¿Por qué? Porque eso de patrono, primero es ilegal el término, y segundo huele a una dependencia ya un poco más que la subordinación, y huele a yugo, entonces a esclavitud. La palabra patrono no se debe usar. La palabra trabajador es la más adecuada, empleador, trabajador. Pero nuestro código laboral todavía sigue cometiendo ese error de hablar de patronos cuando no se debe dar. Usted menciona el comité paritario y le veo como una relevancia bastante grande dentro de las empresas, precisamente para evitar ese tipo, para que no se incrementen este tipo de problemas y vayan más allá de pronto de una posible solución más consentida entre las dos partes. ¿Ese comité paritario tiene condiciones para empresas con determinado número de empleados, o a pesar de que sean muy pocos empleados pueden tener ese comité? Bueno, primero que todo hay que hablar, antes de hablar del comité paritario, veamos por ley la reforma al reglamento interno de trabajo. Le voy a contestar su pregunta, pero me tengo que devolver al reglamento de trabajo, que es la génesis de la parte jurídica. Los reglamentos de trabajo están ordenados para empresas que tengan más de 10 trabajadores, para empresas que tengan más de 15, de acuerdo si son de industria, si son de comercio, si son de agricultura. Entonces, no todas las empresas están obligadas a tener reglamento de trabajo, y no todas las empresas están obligadas a tener ese comité paritario. Las empresas que estén obligadas a tener reglamento de trabajo, eso sí que ha sufrido una metamorfosis muy positiva. Vamos a explicar el origen anterior de los reglamentos de trabajo. El empleador los confeccionaba, los enviaba al Ministerio del Trabajo. El ministerio se tomaba meses, se tomaba mucho tiempo en admitirlos, en aceptarlos, dictar una resolución. Hoy en día no. Hoy en día son automáticos los reglamentos de trabajo. El empleador los hace de acuerdo a la ley. Una vez de que los haga, los promulga. No se necesita ningún procedimiento adicional. Ningún procedimiento. Simplemente los hace el empleador en forma unilateral y los publica en 2 lugares de trabajo por cada sitio que tenga de seccional. Una vez que tenga los reglamentos ya promulgados, quien no esté de acuerdo con ellos en cualquier momento los puede demandar. ¿Por qué? Porque hay empresas que cometen el error de sacar un reglamento de trabajo que va en contra. No solamente en contra, sino que sacan leyes que no están escritas. Me explico mejor. Empiezan a legislar sobre situaciones que no están dentro de la ley. Usted como que domina el tema, doctor. Gracias. Sí, eso de legislar cuando no hay una ley específica o a sacar normas que superen la ley, se entienden como cláusulas no escritas. ¿Qué pasa con esos reglamentos, con esos contratos que buscan nuevas justas causas para despedir a un trabajador, que se entienden como no escritas, como ilegales? Si usted llega con un reglamento de trabajo o con un contrato de trabajo legislando en contra del trabajador, resulta que un juez de la República observa que esa causal no está en la ley y de inmediato las tiene como no vigentes, como no escritas, como una cláusula ineficaz. ¿Qué pasa con los comités paritarios? Estos comités paritarios tienen que funcionar de acuerdo al reglamento de trabajo. Ellos tienen una norma que es un reglamento de trabajo. Ese reglamento de trabajo los dirige, los encausa, siempre y cuando sean legales. Con ese comité paritario funcionando,
sirven de vigías para cualquier problema interno que tenga la empresa. Y ante un problema que haya en la empresa, ellos lo pueden tomar, ya sea de forma de oficio, automática o por querella de parte de un trabajador. Sirven para poner el orden. ¿Se consideraría entonces en este ámbito de carácter laboral de empleador cualquier tipo de empresa? ¿No habría ninguna limitación para categorizar empresa? No, no hay límite. Ni el tamaño tampoco. No, pues el tamaño en cuanto al número de trabajadores, con toda empresa que tenga obligación de tener reglamento de trabajo, tiene que tener comité paritario. Y estas empresas que no tienen ese tamaño, ¿qué podrían hacer precisamente para evitar o para tener ese mecanismo que logre mediar entre estas situaciones? Cuando una empresa tiene, por ejemplo, menos de 10 trabajadores, se toma como una empresa pequeña en cuanto a su número laboral. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? Pues si un trabajador tiene un problema de acoso laboral y no hay comité porque por ley no están obligados a tener reglamento de trabajo, pasa el informe al empleador diciendo me está pasando esta situación. Ojalá lo haga por escrito para que le sellen su copia y quede la constancia de que hubo la querella. ¿Qué pasa con esa querella? Si pasan más de 6 meses y no denuncia, caduca el término para demandar. Me explico mejor. La vigencia de un acoso laboral termina a los 6 meses después de que finaliza el acoso o que cesa el hostigamiento. Cuando un trabajador no tiene en su empresa comité paritario, no hay un reglamento de trabajo, tiene 3 opciones. La primera, dirigirse al empleador por escrito narrando la queja. La segunda, informar al Ministerio de Trabajo narrando la queja. O la tercera, ya ir a la jurisdicción laboral ordinaria, es decir, ir a los jueces directamente. ¿Tiene que presentar en esa demanda alguna garantía o tiene que hacer algo monetario la persona que va a hacer esa demanda? No, en materia laboral funciona la oralidad. Muy buena su pregunta, doctor Edmundo. No solamente es gratuita la atención laboral, sino que no necesita acudir ante otro órgano. En materia civil, usted para poder presentar una demanda tiene que primero llegar a una conciliación. En laboral no. En laboral se puede demandar directamente o se puede agotar vía gubernativa como usted estime conveniente. Para lo único que hay que agotar vía gubernativa en derecho laboral es contra las demandas que van dirigidas hacia el Estado, hacia las colpensiones, hacia la seguridad social. Ahí sí hay que agotar vía gubernativa por mandato laboral. ¿Qué es agotar la vía gubernativa? Hacer la misma petición ante la entidad de seguro social, ante la entidad de seguridad social, ante la entidad donde labora, explicando su problema, y se esperan 30 días. Si en 30 días no se ha recibido respuesta positiva, ya queda agotada la vía gubernativa por ese silencio administrativo negativo. Siendo tan amplio el alcance, el espectro de la parte de acoso laboral, ¿qué conductas entonces no se podrían tipificar como un acoso laboral para que, digamos, la entidad tenga un poco más de descanso y no se vuelva que toda actividad se convierta en acoso laboral? Ya. O toda situación, digamos, de fricción que se genere dentro de la entidad. Hay muchas formas de eludir, de tipificar que no existe el acoso laboral. Bueno, no digo eludir, de explicar que no hay el acoso laboral. Hay trabajadores que se niegan a cumplir órdenes, a cumplir funciones, a un rendimiento menor, a una actividad que no es la adecuada. Trabajadores que se demoran mucho en la cafetería, que se demoran mucho en los servicios sanitarios, que se mantienen charlando, que se mantienen hablando por celular, que están por internet atendiendo situaciones personales, que reciben visitas. Hay muchas formas de eludir el trabajo indebidamente. Esas actividades son sancionadas por el mismo reglamento de trabajo y no se constituyen acoso laboral.
Narrarlas todas sería imposible porque son infinitas. Hay trabajadores que estando en su lugar de facción, su lugar de trabajo, lo abandonan para cometer delitos, para hacer actividades personales, y eso no puede tipificarse como acoso laboral cuando el empleador le pide un rendimiento adecuado. Así como el trabajador puede llegar a demandar a su empleador, el empleador, al ver situaciones de mal comportamiento, podríamos decir que genera un ambiente pesado dentro de la empresa, también podría demandar frente a un acoso laboral, o qué alternativa le queda cuando hay este tipo de fricciones entre trabajadores y empleadores, pero ya no dentro del ámbito, dentro de la vía del que contrata, sino como empleador, él mismo, cómo puede defenderse frente a un empleado que tiene una conducta inadecuada y que puede generar una situación de estas? Bueno, comencemos por la parte donde habíamos arrancado inicialmente. El acoso laboral solamente está dirigido a un sujeto pasivo que únicamente es el trabajador. Acoso laboral no puede haber del sujeto pasivo trabajador a empleador, pero sí puede generarse con el superior, con el compañero, o sea que pues da mucho espectro. ¿Qué es lo que puede hacer una empresa cuando un trabajador no da el rendimiento, cuando dilata, cuando no cumple las actividades, cuando tiene malas relaciones con sus propios compañeros? Pues para eso está el reglamento interno de trabajo. Si hay alguna actividad que pueda colisionar con el código, con el reglamento interno de trabajo, simplemente se le llama a descargos para que explique su situación. Voy a hacer un paréntesis ahora con los llamamientos de descargos. Voy a seguir adelante y después me devuelvo. ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador ha sido llamado a descargos? El empleador tiene tres soluciones, tres alternativas, tres vías. La primera, deja las cosas como están, porque el trabajador demuestra que no pudo cumplir su trabajo porque no le llegó la materia prima, porque hay justa causa para su conducta negativa. No le llega el trabajo, no le llega a su compañero, no le abren la puerta, alguna situación que no es culpa de él. Bueno, pues no llegó la materia prima, ¿cómo va a producir? Ya es culpa de otra persona, menos del trabajador. Pero hay situaciones que se prestan para sanciones, como también hay situaciones que se prestan para despido. No confundir nunca sanción con despido. Una sanción se impone para que el trabajador se mejore, para que su conducta negativa no se vuelva a repetir. Pero si el trabajador reincide en las sanciones, ya da para otras sanciones mayores. La primera sanción es de 1 a 8 días. La segunda sanción puede ser de 1 a 2 meses, a 60 días. El reglamento de trabajo puede dosificar estas sanciones. ¿Qué es lo que pasa con el despido? El despido no es una sanción, ni se puede despedir a un trabajador porque tiene un cúmulo de sanciones. Cada sanción ya es algo independiente, algo que ya se juzgó, algo que dio tránsito a cosa juzgada. Usted no puede despedir a un trabajador porque tiene 17 sanciones. Ya las sanciones fueron juzgadas y no se pueden repetir, porque si se repiten en el juzgamiento, lo estaría juzgando 2 veces. Devolvamos el cassette un poquitico a la sanción, a los descargos. Cuando ustedes vayan a llamar a descargos, por favor, nunca improvisen. Es el peor error improvisar en una diligencia de descargos. Cuando hay una falta, hay que investigar qué pasó. Pongamos un hecho. Pedro peleó en el lugar de trabajo con Juan. A Juan le tomaron 3 puntos en el brazo. Hay que anexar la historia clínica. Hay que llamar a Juan para que explique por qué se dio la pelea, qué, cómo, cuándo, dónde. Cuando ya tengamos un conocimiento del problema, debemos llamar a los testigos. Esos testigos van y explican qué pasó y coinciden en el hecho.
Cuando tengamos ya la información, vienen las preguntas, es decir, la llamada a descargos. Como no hemos improvisado, como tenemos conocimiento de la situación, se llama descargos a Pedro que le pegó a Juan y se le hacen las preguntas, pero las preguntas no pueden tener un orden. Las preguntas tienen que ser que la número 1 no conteste la 2, ni conteste la 3, que no tengan... No sean secuenciales. Algo así, que no tengan nada que ver una pregunta con la otra para buscar la forma de distraer la atención de la persona. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuál es tiene contrato escrito? ¿Tiene contrato verbal? ¿Le pagan la seguridad social? ¿Le pagan su salario? Pero entre pregunta y pregunta van las otras preguntas. Es decir, ¿qué pasó el día tal? ¿Por qué le pegó a fulano de tal? ¿Qué hizo usted? Todo, pero ya con conocimiento de causa. Cuando un trabajador confiesa que le cortó la cara al otro, que le cortó el brazo al otro, que hay una historia clínica, no puede negar los hechos. Tan pronto termine, ya toma la decisión de sancionarlo o de despedirlo. Cuando se vaya a despedir a un trabajador, no se puede despedir normalmente. Hay que buscar la asesoría, porque un despido mal confeccionado da lugar a una indemnización. Hay un dicho popular que reza así: después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Pues ¿qué pasa en laboral? Que es en el momento del despido que hay que narrar los hechos. Si se narran los hechos mal, si no se dicen los hechos, sino que se forma algo gaseoso, ya después no puede decir que pasó esta situación. Ya al trabajador hay que indemnizarlo. O sea que en conclusión de este tema laboral en general, incluyendo el acoso laboral, la primera recomendación es cualquier situación que se genere, lo primero es que debe haber una intervención del empleador, en este caso, para tratar de solucionar la situación, pero que eso quede por escrito, que haya una evidencia, de tal manera de que eso no vaya a pasar a mayores y así pues la empresa no vaya a tener mayores dificultades. Y si la situación se torna demasiado grande, incluyendo que puede dar hasta una causal de despido, que se cuente con la adecuada asesoría pues de una persona que tenga experiencia en la parte laboral. Sería como un par de conclusiones que podríamos terminar para esta muy gentil charla que usted nos ha podido dar. Correcto, y no solamente eso, doctor Edmundo, sino tener al día los reglamentos de trabajo y de higiene. ¿Por qué? Porque si usted va a permitir la normatividad interna, me explico mejor. El reglamento dice que por una suspensión primaria tiene que ser de 2 días, porque así se dijo en el reglamento. Usted tiene la capacidad de 1 a 8 días, pero si usted en la primera le presenta una demanda, una suspensión de 10 días al trabajador, el trabajador va al Ministerio del Trabajo, le demuestra que le violaron la ley y pasan 2 cosas. La primera, que la sanción se tiene por no impuesta, le tienen que devolver los días que se le descontaron. Y si hay alguna causal para que investiguen a la empresa, le pueden ingresar unas multicas que van de 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales. Este tema laboral que es tan apasionante, doctor Flavio, y dada la trayectoria que usted goza dentro de la parte de litigante, nos complace a nosotros haberlo tenido en este espacio. Agradecemos muy amable su aporte y que esperamos seguir contando con su conocimiento para compartirlo en la medida de las posibilidades de su tiempo. Doctor Edmundo, muchas gracias y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un cordial saludo de BLA Limitada y en su espacio Experiencia Legal, que les acompaña a ustedes en este tipo de orientaciones para mejorar lo que es la actividad empresarial.